Hola, hoy voy a compartir con ustedes la lectura y sus claves, en el marco de lo que he venido trabajando en un anterior video sobre la comprensión lectora. De repente la parte teórica es muy pesada, muy densa. Para explicar voy a tener una parte teórica y una parte práctica de lo que es la comprensión lectora. En ese marco vamos a hacer un repaso de lo que he trabajado en la anterior sesión. La comprensión lectora nos remite siempre a una construcción. ¿Qué construimos? Construimos teorías, ideas, analogías y posicionamientos frente a la realidad en la que interactuamos. Esta construcción nos va a llevar siempre a proponer propuestas novedosas o nuevas, en el sentido de que interactuamos nosotros constantemente con las ideas que leemos frente a la realidad. Pero estos dos extremos tienen un punto que se concentra y que somos nosotros, cómo nosotros vemos, desde dónde vemos y con qué bagaje cultural afrontamos eso que tenemos para construir. De manera que la comprensión lectora no es un trabajo de leer, de repetir y de concluir, sino básicamente nos exige que nosotros nos sentemos a hacer trabajo de texto, leamos, entendamos, para luego comprender a cabalidad eso que nos quiere decir el texto. Las estrategias en este sentido siempre son buenas. Cualquiera sea la estrategia que uno emplea en los 4 niveles, son buenas. ¿Por qué? Porque primero nos ayudan a optimizar el entendimiento del texto. Es decir, si en el nivel repetitivo yo leo utilizando una estrategia y hago el trabajo de texto, eso me va a ayudar para tener las bases de esas ideas que estoy incorporando en la parte cognitiva, en mi estructura mental. Me ayuda también con la nueva terminología, ya sea que me obligue a ir al diccionario, a un diccionario técnico, o de repente a intuir o a deducir. Me permite trabajar la lógica discursiva, es decir, cómo empieza, cuál es el contexto del cual genera la idea, cuáles son los argumentos que utiliza para sostener la idea y cómo concluye. Dentro de esto, cuál es la propuesta que hace. También me obliga a pensar en la secuencia de la historia, ¿no? Empieza, pero ese empiezo en el contexto de, ¿no? El desarrollo que se va a suscitar con el tejido y el fluido de las ideas respecto a la temática que se está trabajando. Y obviamente me va a obligar a considerar estos elementos dentro de los niveles que se trabajan para la comprensión. Es decir, en el nivel repetitivo, analítico, interpretativo y creativo, yo puedo utilizar y podemos utilizar estrategias varias. Todas ellas van a apuntar a optimizar que nosotros entendamos el texto. En este sentido, yo les propongo trabajar el siguiente. Es un texto breve que se llaman los signos musicales. Es un texto dirigido para los niños de segundo de primaria. Voy a componer, esta es la parte práctica. Bien, ahora vamos a ver el proceso. Tenemos la parte de la lectura y la lectura nos debe obligar a visualizar el texto en su conjunto, no en parte. Eso significa que miremos la tapa, la contratapa, el lomo, las páginas que están dentro. Es decir, debemos tener una visión panorámica de lo que es el
texto, sin omitir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque existen datos informativos en todo el componente del texto. Esta es una guía que yo propongo para trabajar este texto que acabamos de ver. Dice, responde a las siguientes preguntas. Tengo 5 preguntas. La primera, al inicio, el texto presenta un número, ¿no?, determinado de gráficos. El tercer gráfico que aparece es, y completamos. El silencio dice, las palmas aparecen al, armadura ayuda en la. Uno puede pensar que son demasiado específicas. Solo 2 preguntas, la tercera y la quinta, están referidas al contenido del texto. Las 3 restantes se refieren a la visualización, a los gráficos que acompañan al texto. Precisamente por ese panorama que nos presenta el texto, debemos captar todos los elementos que concurren a ella. Las preguntas que se formulan, ¿no?, si estamos trabajando en el nivel repetitivo, deben ser específicas y dirigidas al texto. No pueden ser todavía de opinión ni de comentario. ¿Qué es lo que hay en estas 3 preguntas? La lectura presenta, lo que yo estoy trabajando es la observación. La observación de los gráficos nos ayudan a la retención visual, tanto de las palabras, del conjunto, de la cadena discursiva, y también de los gráficos. Nos permiten captar. Esta es una habilidad muy importante por cuanto si queremos detallar o decir las partes de un todo, cuando entramos a la parte analítica y no hemos captado los elementos que la componen, entonces vamos a perdernos. ¿Ya? De ahí que sea importante trabajar esta parte. Los detalles dentro de los gráficos, dentro del texto, el vocabulario, las palabras resaltadas como en este caso, siempre nos dicen algo. Las palabras cursivas, los signos de puntuación, la entonación con la que debemos leer el texto. Todo eso entraña a la observación. Finalmente, la lectura enfatiza la retención cognitiva, es decir, que acompaño el texto con la presencia de los gráficos. Es importante que un texto, especialmente en primaria y en todos los grados, se acompañen con gráficos. No me refiero a imágenes prediseñadas, por decirles, sino al trabajo de texto que uno hace. Si el texto presenta 10,000 palabras, solo palabras, la persona que lee debe tener la habilidad de graficar esas ideas de maneras diversas sobre la comprensión del mismo. Muchas gracias.